Bueno, tengo una presentación bastante sencilla para hoy. Quisiera hablar un poquito de por qué tiene lógica esto de la economía circular, de qué ventajas nos puede aportar después también a la sociedad. Entonces, vamos a empezar con el por qué y después veremos qué beneficios. Vamos a empezar a hablar de Ellen MacArthur, esta mujer que rompió el récord de vela en el 2005. En esta travesía sin escalas, esta mujer joven, Ellen, aprendió que el universo era muy limitado. Era una travesía en una embarcación muy pequeña en la que tenías lo que tenías en la embarcación. Los recursos eran muy limitados y para ganar, para romper el récord, solamente lo podía conseguir manejando bien los recursos, porque una vez que perdías un recurso ya no podías volver a conseguirlo. Ese es el descubrimiento que tuvo Ellen en su travesía, porque empezó a pensar que la economía mundial era un poco también como su embarcación. El mundo tenía recursos muy limitados. Una vez que los exprimimos y los utilizamos, ya no vuelven. Después de romper ese récord mundial, decidió Ellen empezar un viaje muy diferente, intentar resolver ese problema tremendo en la economía, en la ecología, porque él pensaba que las soluciones que se presentaban siempre eran de hacer menos, consumir menos, reducir la huella, comprar menos, siempre reducir, limitar la riqueza, el desarrollo. Y la verdad es que eso iba un poco en contra de la naturaleza humana, pensaba ella. Yo desde luego no me atrevería nunca a meterme en una embarcación pequeña y comenzar en una travesía sin escalas, la vuelta al mundo. No, pero yo también tuve un descubrimiento un poco de este tipo cuando estudiaba en la universidad. Iba en autobús y bueno, los atascos no solían ser tan tremendos como este, pero yo solía sentarme ahí en el autobús y pensaba, madre mía, todos estos coches, tantos recursos, todos para ir de un sitio a otro. A largo plazo esto no puede seguir así. Esto es muy frustrante, me parecía a mí. Yo era joven, era idealista y yo quería arreglarlo. ¿Y cómo? ¿Viviendo en el bosque? ¿Siendo autosuficiente? No, eso tampoco iba a arreglar el planeta. Pero bueno, yo me sentía esa insatisfacción. Seguramente estaréis de acuerdo conmigo en que el cambio es necesario. ¿Por qué? Por la demografía. Para el 2050 seremos 10.000 millones de humanos en el planeta. Los sistemas de producción de alimentos son muy poco eficientes desde el punto de vista de capital. El capital. Tenemos una degradación irreversible ya del planeta, de los sistemas naturales, etcétera, etcétera. Y todo eso con unos riesgos tremendos en cuanto a la volatilidad de los precios de las materias primas y de las consecuencias que eso tiene sobre la economía. Todo esto dentro de unos sistemas con unas pérdidas estructurales tremendas. Yo lo llamo pérdida estructural y después veremos por qué. Este derroche, estos residuos estructurales que tenemos en las incineradoras, en los vertederos y en tantos otros puntos del sistema y de la cadena que debemos aprender a aprovechar. Yo y otros creemos que este cambio no solamente es necesario, sino que es posible.
¿Por qué? Porque afortunadamente tenemos unas tecnologías nuevas increíbles. El Internet de las cosas, las impresoras 3D, cómo hacemos y cómo utilizamos los productos está cambiando. También están cambiando las actitudes de los consumidores. Por ejemplo, en mi generación y en los más jóvenes, cada vez hay más gente que se niega a comprarse un coche para meterse en esas colas de tráfico que hemos visto en esos atascos. Cada vez hay más gente que valora menos la posesión de cosas y lo que valoramos cada vez más es tener más tiempo libre. Los gobiernos, las instituciones también están cambiando y quieren tener políticas y normativas y que cambien todo esto por medio de incentivos también legales. ¿Y qué hay que arreglar? Esto, la economía lineal. A veces se llama también la economía que lo que hace es extraer, usar y destruir, donde recogemos recursos de la naturaleza, añadimos valor por medio de procesos industriales, etcétera, hasta que llega a ser un producto o servicio que lo utilizamos durante cierto tiempo y después ya nos deshacemos de él. Cada producto nuevo necesita materias primas nuevas. Ese es el sistema lineal. ¿Cómo se aumenta la eficiencia? Eso es lo que hemos estado haciendo de momento, pero eso solamente retrasa el desastre. Es como tomar analgésicos en lugar de sanar la patología. No resuelva el problema. Hemos ido mejorando, como decía, en la eficiencia de este sistema lineal, pero seguimos teniendo unos residuos tremendos. En Europa, en el 2012, se calculó que perdemos el 95% del valor de los materiales cuando reciclamos un material. Imaginaos, solamente recuperamos el 5% del valor de la materia prima cuando la reciclamos. Y todo esto en un mundo donde los niveles de residuos siguen siendo ingentes. ¿Qué podemos hacer entonces para curar esta patología? Como decía, Ellen y sus colegas empezaron a pensar y a proponer que necesitamos un sistema económico donde los residuos vuelvan a la economía. Y este volver, este círculo, este bucle es la economía circular. ¿Por qué? Porque si los residuos se vuelven a convertir en materiales, entonces podemos de verdad rediseñar los sistemas productivos y económicos. Ese es el objetivo de la economía circular, reducir esos residuos que generamos a cero, de manera que los materiales y los productos tengan una utilidad cada vez más alta, de manera que podamos desvincular nuestro crecimiento de la utilización de recursos nuevos, de esos recursos que son finitos, limitados. Bien, después volveremos a hablar de los residuos, de ese concepto. Una gráfica típica de economía circular sería esta. En el centro, lo que tenemos es parte de la economía lineal con el refinamiento de materias primas, la fabricación de productos y después la fabricación de piezas, de componentes, hasta que llega como producto final al consumidor o al usuario. Y después tenemos la otra parte del círculo, del bucle. Veréis ahí diferentes círculos o bucles y cuanto más pequeñitos sean, más eficientes seremos. Por ejemplo, vamos a pensar en una lavadora. Lo más lógico sería tener mayor utilidad de la lavadora. Cuando se estropea, la arreglamos. ¿Qué pasa si no la podemos seguir arreglando? Si ya no tiene lógica arreglarla. Bueno, la volveríamos a llevar al fabricante de forma que se puedan desmontar las piezas para poder volver a hacer con esas piezas otra máquina nueva, otra lavadora nueva. ¿Por qué? Porque
todo ese valor que tiene los componentes del tambor, por ejemplo, de la lavadora, no podemos perderlo. Tenemos también los componentes electrónicos. Eso no podemos perderlo. No podemos simplemente decir que reciclamos si no reutilizamos. Otra posibilidad también sería compartir, por ejemplo, coches. A veces podríamos compartir un coche entre diferentes usuarios, de manera que el círculo o el bucle fuera más pequeñito. En cuanto al ciclo biológico, el que vemos a la izquierda, ahí es diferente. Lógicamente no podemos reutilizar un alimento que ya nos hayamos comido, pero sí que hay muchas oportunidades. Por ejemplo, se han mencionado antes las cáscaras de huevo. Ahí podemos coger los nutrientes o los elementos que todavía sean útiles antes de destinarlo a residuos orgánicos para fertilizantes, y si no, ya irían a centrales de ciclo combinado para su utilización como energía. ¿Y todo esto nos lo hemos inventado nosotros? Pues no. La Fundación Ellen MacArthur lo que ha hecho es recoger todas estas ideas de diferentes pioneros y unirlas en esta receta, con pioneros que llevan trabajando 40 años en esto. Por ejemplo, el diseño de Cuna Cuna fue un cambio en el diseño, donde los productos se certifican de manera que podamos probar que se pueda devolver a esos productos al sistema productivo. Y antes de que yo estuviera en el colegio, ya se había demostrado que es mucho mejor pagar por utilizar algo en lugar de que nos pertenezca. Por ejemplo, la lavadora. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos ropa limpia, no necesitamos ser propietarios de una lavadora. Entonces, quizás seguramente sería mejor poder alquilar el servicio, no ser los propietarios del producto. También ese sistema sería un sistema mucho más intensivo en mano de obra, y con todo eso podríamos incentivar de otra manera los impuestos. Nuestra fundación ha estado repasando diferentes casos y empresas en donde se aplican estos principios de la economía circular. Y hemos ido recogiendo lo que nosotros llamamos los ladrillos o los elementos fundamentales o básicos para este sistema económico. Uno sería el diseño radical. Por ejemplo, vamos a pensar en un teléfono móvil. Ahí tenemos unos componentes que justo caben en el teléfono. No está diseñado tal y como es hoy un teléfono móvil para poderlo desmontar y poder reutilizar componentes. Eso hay que cambiarlo. También otro elemento fundamental sería la estandarización. Si tuviéramos piezas que se puedan utilizar en diferentes empresas o en diferentes sectores industriales, todo esto sería mucho más fácil. También es importante la modularización, de manera que un componente vaya en diferentes productos y que cuando se vuelva a la cadena un producto ya utilizado se pueda desmontar y utilizar para hacer otro producto. Ya hemos hablado también de la importancia de los modelos de negocios que también sean innovadores. Se han mencionado los ejemplos, por ejemplo, de las lavadoras, de los coches, pero también hay ejemplos, por ejemplo, en el sector de la moda. Hay empresas que ya proponen poder alquilar la ropa en lugar de comprarla, ahorrándonos ahí muchos recursos. Otro ladrillo importante serían las capacidades en logística inversa. ¿Qué quiere decir? Que los productos, después de utilizarlos un usuario,
puedan volver a la empresa, que es precisamente lo opuesto a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que las empresas se concentren en hacer llegar sus productos al consumidor. Bueno, pues también necesitamos ese círculo, esa otra parte del círculo, la parte reversa. Hay que incentivar a esto o incluso impedir que se compre el producto, que se alquile, de manera que después pueda volver al fabricante, para que se pueda devolver el producto después a otro mercado o al mismo. Y otro ladrillo fundamental sería tener las condiciones adecuadas dentro de la cadena de suministro, dentro del sector industrial. ¿Por qué? Porque si no tenemos las condiciones adecuadas, puede que nos encontremos con barreras, por ejemplo, legislativas, que tenga que ver con la gestión de residuos. Por eso necesitamos sistemas que permitan todas estas posibilidades. Y por eso son tan fundamentales las instituciones públicas. Y no solamente por tener políticas adecuadas, sino también por la compra pública. Las instituciones públicas pueden actuar como modelos comprando de esta manera, de manera que tenga que ver con la economía circular. Y con todo esto, estamos convencidos de que hoy por hoy, en el siglo XXI, todavía seguimos con un mapa del siglo XVI de la economía circular. Hemos empezado a mejorar este mapa dentro de la Fundación Ellen MacArthur, pero todavía estamos muy al principio de ese viaje. Queremos mejorar este mapa por medio de la investigación y después encargarnos de difundir estos conocimientos para que lleguen a otros. Terminaré esta parte de la presentación mencionando un poquito sobre lo que hacemos dentro de la Fundación. La misión de la Fundación es facilitar la transición a una economía circular. Y no solamente facilitar, sino también acelerar la transición. ¿Y cómo lo hacemos? Nos centramos en 4 áreas diferentes. Una la denominamos conocimiento y análisis, que es donde trabajo yo y es donde yo digo que queremos mejorar el mapa del siglo XVI todavía para que sea más adecuado. La segunda área sería la educación y la formación, que todo este pensamiento sistémico, todos estos conocimientos lleguen a las personas y que lleguen la educación. Me parece que es mi móvil que está interfiriendo. Decía que la sociedad entienda lo que es la economía circular, y si lo hacemos con los estudiantes llegará el momento en el que ellos sean los empresarios. También trabajamos en la tercera área, que son los gobiernos y las empresas. Gobiernos a nivel nacional, regional y empresas, tanto pymes como las grandes empresas. Con ellos queremos catalizar las acciones que ya tengan en marcha y después ayudarles también a mejorar y colaborar. Y ya para terminar, la cuarta área que tenemos en la Fundación es la de comunicación y publicaciones. Ahí lo que hacemos es diseminar todos estos conocimientos para que lleguen al gran público y también a los sectores que necesitamos para que se embarquen con nosotros en este viaje. Bien, esas son las buenas noticias, pero ¿de qué vale todo esto? Os preguntaréis, porque si no vale de nada, ¿para qué vamos a hacer el esfuerzo de cambiar? Y esta es la segunda parte de mi presentación. Entonces, ¿qué beneficios nos puede aportar la economía circular? Recientemente hemos publicado 2 informes. Uno se llama el crecimiento interior o desde dentro, la economía circular, una visión para una Europa más competitiva. Y de manera complementaria a este informe hemos escrito el otro informe, hacer llegar la economía circular,
a la práctica. Una caja de herramientas para legisladores. ¿Por qué? Porque los legisladores, los políticos, tienen que ayudarnos a crear las condiciones necesarias para que funcione la transición a la economía circular. Es fundamental que estos dos informes lo que hagan sea reforzar los datos que salen de otros expertos. ¿Por qué? Porque no es que nosotros vayamos a decir vamos a salvar el planeta porque sí, porque somos ecologistas. No, es verdad que va a beneficiar al medio ambiente, pero también para la sociedad, para el empleo y también para la economía. Y no estamos solos en esto. Por ejemplo, el Club de Roma recientemente publicó un informe hablando también de la economía española y en uno de los escenarios que plantean estimaban que se crearían 400.000 nuevos empleos en España gracias a la economía circular y que se reduciría los gases de efecto invernadero en un 70%. Con lo cual, ellos también dicen que podemos ayudar a no resolver, pero al menos amortiguar algo el problema del cambio climático y del paro. En cuanto a las finanzas, en nuestro informe hemos calculado que estaríamos hablando de 1,8 billones de euros de ahorros con la economía circular. Estamos hablando entonces de ahorros muy importantes. Si hacemos un desglose y vemos los diferentes porcentajes de esos ahorros, vemos que para 2030, no estamos hablando de pasado mañana, no, si hay una economía circular para el 2030, entonces la renta de los hogares mejoraría en un 10%, el crecimiento del PIB mejoraría en un 7%, se reducirían los costes sociales en más del 20% y aquí se incluirían, por ejemplo, gastos de sanidad. ¿Por qué? Porque al comer alimentos más saludables tendríamos menos estrés, seríamos más productivos, necesitaríamos menos de la salud, tendríamos menos problemas de transporte, de congestión, mejoraría también la productividad en los puestos de trabajo y todo esto también ayudaría a necesitar menos inversiones en infraestructura, porque tendríamos también un entorno construido más inteligente. Entonces, comparando con el escenario del 2012, estamos hablando también de un consumo, de unos costes sociales, un ahorro de un 21%. Y vemos también los ahorros en cuanto a la huella de carbono y a los costes de materias primas. Todo esto, ¿cómo se traduce en nuestra curva de sostenibilidad? De lo que estamos hablando es de depender menos de los recursos, de ser menos dependientes del cambio en los precios de materias primas o de la volatilidad de los mercados. Con todo esto tendríamos también más ingresos disponibles y capital disponible en el sistema para poder enfrentarnos a retos como pueda ser otra crisis, otra recesión. Estamos hablando entonces de unas cifras muy importantes, claro. Estamos hablando de un 7% de crecimiento adicional en el PIB. Y todo esto también
nos ayudaría a reducir de una manera increíble nuestros residuos estructurales. Nuestras economías generan muchísimos residuos y aquí vemos algunos de los datos que hemos visto en nuestro informe. Habría muchos más. Vemos que el coche europeo normal está aparcado sin utilizarse el 92% del tiempo, con lo cual tenemos 10 veces más coches de los necesarios. Eso nos da toneladas y toneladas de materiales y de componentes innecesarios. También sabemos que el 31% de los alimentos se terminan en residuos dentro de la cadena de valor, aunque no debiera ser así. Y también sabemos que hasta el 65% de las oficinas hoy por hoy no se utilizan. Una vez más, tenemos seguramente más del doble de oficinas de las que necesitamos. Hemos invertido demasiado en ladrillos. Entonces, estamos diciendo que queremos mejorar nuestra situación en cuanto a residuos estructurales. ¿Qué quiere decir todo esto dentro de la movilidad? Bueno, tener un sistema de movilidad multimodal, donde los vehículos sean sobre todo eléctricos y de ferrocarril, donde los coches realmente solamente apoyen esa flexibilidad que necesitamos de la última milla y donde la movilidad sea un servicio, donde la movilidad consista en compartir, en otras soluciones creativas, vehículos que cada vez más sean eléctricos. Y claro, si un coche es un servicio, entonces cada vez serán vehículos más duraderos, más fáciles de reparar, de mantener, que duren más. Todo eso en cuanto a movilidad. En cuanto a alimentación, ¿cómo será el sistema del futuro? Bueno, pues con una eficiencia de producción muy superior, muchos menos residuos, por medio de sistemas que cierren bien esos bucles de nutrientes y que creen un mercado para poder reducir los problemas que hoy por hoy tenemos y que generan patologías sociales como la obesidad. En cuanto a los edificios, el futuro será de edificios cada vez más asequibles, más duraderos, modulares y que compartamos cada vez más, donde el valor ya no esté en las parcelas, en el suelo, donde tengamos construcción seguramente mucho más densa, más densificada, para evitar, una vez más, los residuos estructurales, los daños al medio ambiente y también inversiones innecesarias en infraestructuras. Bueno, estamos hablando entonces de un escenario muy ambicioso, como os imaginaréis. Y todo esto no va a ocurrir por sí solo. Solamente ocurrirá si se esfuerzan las empresas que quieran aprovecharse de estas oportunidades y si se dan ciertas condiciones normativas también por parte de las administraciones. Nosotros creemos que las empresas tienen que ser inteligentes y aprovecharse de estas oportunidades, porque si no lo hace la empresa A, lo hará la B. Por ejemplo, pensando en el sector automoción, ahí los nuevos modelos van a ser muy diferentes y las empresas tendrán que adaptarse a ello.